quiero compartir contigo un dato curioso que te hará reflexionar sobre el poder de la música y cómo puede influir en nuestras vidas de maneras profundas. Imagina a una mujer que luchaba con problemas de adicción y se sentía perdida en un túnel oscuro. Un día, escuchó un himno que hablaba de esperanza y amor, y esa canción tocó su corazón de una manera especial. Cada vez que sentía la tentación de caer en sus viejas costumbres, recurría a esa canción, y la música se convirtió en su refugio y su fuerza. Decidió unirse al coro de su iglesia y encontró sanación a través del canto. La música no solo la ayudó a recuperarse, sino que también le dio un nuevo propósito en la vida. Esta historia nos enseña que la música tiene un poder increíble para tocar nuestras emociones y guiarnos en los momentos más difíciles. ¿Qué te inspira la música que escuchas? ¿Te acerca a Dios o te aleja de lo que es bueno? Recuerda que la música es un regalo celestial que siempre será importante. Mantente atento a las melodías que te acercan a la luz y eligen con sabiduría. Mucha gente piensa que cuando alguien hace cosas malas, como tener relaciones inapropiadas o pelear, es porque está poseído por un demonio. Pero eso no es del todo cierto, y la Biblia nos ayuda a entenderlo mejor. En Gálatas 5, 16-18, se nos dice que debemos vivir siguiendo al Espíritu y no dejarnos llevar por nuestros deseos. A veces, lo que hacemos no es porque un demonio nos controle, sino porque estamos luchando con lo que sentimos dentro de nosotros mismos. Es fácil pensar que cualquier error que cometemos es culpa de los demonios, pero eso no siempre es así. La gente comete errores, como hacer daño o mentir, pero no siempre significa que tengan un demonio dentro. En realidad, muchas de estas acciones tienen que ver con nuestras propias decisiones y deseos. La Biblia nos explica que no necesitamos un demonio para cometer errores. Por ejemplo, no hace falta un espíritu maligno para tener pensamientos inapropiados, eso es parte de lo que somos como seres humanos. He conocido a muchas personas que piensan que están poseídas porque no pueden dejar de hacer cosas que saben que están mal. Pero la verdad es que su lucha es más sobre lo que sienten y eligiendo lo correcto. Gálatas 5, 19-21 menciona un montón de acciones, como el odio, la envidia y la embriaguez, y dice que son manifestaciones de lo que hay en nosotros, no de demonios. Cuando nos enfocamos demasiado en los demonios, a veces olvidamos que nuestro mayor desafío es controlar nuestros propios deseos. Así que, cuando pienses en las cosas malas que las personas hacen, recuerda que no siempre son demonios los que están detrás. A veces, simplemente es nuestra propia naturaleza la que nos lleva a actuar mal. Y para ayudarnos, Dios nos ha dado un espíritu de poder, amor y autocontrol, 2 Timoteo 1, 7. Eso significa que podemos elegir hacer lo correcto, y no dejar que nuestros deseos nos controlen. Si Dios no nos da el miedo, entonces debemos saber que ese miedo viene del diablo. En 2 Timoteo 1, 7, se nos dice claramente que hay un tipo de miedo que no es de Dios. Lo primero que necesitamos hacer es darnos cuenta de que este miedo no lo causa Dios. Reconocer esto es muy importante para nosotros como cristianos. Podemos pensar en por qué sentimos miedo, a veces puede ser por nuestra personalidad, por debilidades que tenemos, o incluso por cosas que nos afectan de manera espiritual. Pero una cosa es segura, ese miedo no viene de Dios. Hablando de esto, muchas veces he hablado con personas que no pueden dormir porque ven películas de terror. Como pastor, he visitado a miembros de la iglesia en momentos extraños y he sentido que algo no está bien en sus casas. A veces, la gente discute sobre si las películas de terror son malas, así que me gusta hacerles unas preguntas. Por ejemplo, ¿te sentirías bien yendo a la presencia de Dios después de ver una película de terror? ¿Te gustaría ver esa película si estuvieras con tu pastor? Hay películas que glorifican cosas malas y el mal. Recuerdo que un pastor habló sobre una película de terror muy famosa de los años 70. Él advirtió a su congregación que no la vieran, pero algunas personas no lo escucharon. Una joven fue al cine, y mientras veía la película, sintió que algo la afectaba. Cuando volvió a casa, le dijo a su mamá que no se sentía igual. Sus padres no le dieron importancia, pero esa noche empezaron a pasar cosas raras en su hogar. He visto a muchas personas tener reacciones extrañas durante las películas de terror. Algunas incluso se desmayan. Me pregunto cómo algunos cristianos pueden pensar que ver estas películas no es un problema. Al ver esas cosas, están abriendo puertas a cosas malas en sus vidas.
Hay muchas películas y programas que incluyen prácticas ocultas, y a veces los creadores contratan a personas que realmente están involucradas en lo oculto para que hagan que la película sea más realista. Muchos cristianos ven estos programas sin saber que están expuestos a cosas que no son buenas. Como cristiano, debo ser cuidadoso con lo que veo. No puedo ver cualquier cosa ni ir a todos lados. En la Biblia, en Hechos 16, 16-18, encontramos la historia de una joven que tenía un espíritu que la hacía adivinar. Aunque ella decía la verdad sobre Pablo y sus compañeros, Pablo se dio cuenta de que algo no estaba bien y le ordenó al espíritu que saliera de ella. En Hechos 16, 16-18, encontramos una historia interesante sobre Pablo y una joven que tenía un espíritu que la hacía adivinar el futuro. Ella no hacía esto porque tuviera un don especial, sino porque estaba poseída por un demonio. Este episodio nos muestra que cualquier poder que no honra a Dios, especialmente si se usa para hacer daño o ganar dinero, no viene de Él, sino de fuerzas malas. Hoy en día, muchos adivinos y psíquicos se presentan como entretenimiento, pero a menudo son engaños que explotan a las personas. A veces, pueden hacer predicciones que parecen acertadas, pero eso no significa que sean mágicos. Los demonios no saben todo, solo han estado aquí mucho tiempo y conocen a la gente, lo que les permite hacer suposiciones. Así, pueden parecer que predicen el futuro, pero en realidad, solo están manipulando situaciones. Cuando Pablo expulsó al demonio de la joven, nos enseñó que hay fuerzas en el mundo que pueden hacer cosas extraordinarias, ya sea por ángeles o demonios. Hoy en día, muchas personas creen que los fantasmas que ven son espíritus de los muertos, pero la verdad es que podrían ser demonios. La Biblia nos dice que cuando morimos, vamos al cielo o al infierno, no quedamos aquí como fantasmas. Debemos tener cuidado de no dejarnos engañar por estos espíritus. La Biblia nos advierte sobre tener contacto con lo oculto, porque el diablo hará lo que sea necesario para alejarnos de Dios. Como cristianos, necesitamos estar atentos a sus tácticas y mantenernos firmes en nuestra fe. No debemos caer en la trampa de pensar que los fantasmas son reales, en lugar de eso, debemos buscar la verdad de Dios y no dejarnos atraer por la oscuridad. Vivimos en un mundo donde hay mucho más de lo que vemos. Hay un mundo espiritual que nos rodea, y no solo estamos aquí en el plano humano. Aunque la Biblia no dice que alguien haya vendido su alma a Satanás, existen prácticas ocultas donde algunas personas hacen rituales para conseguir poder o riqueza. A veces, como cristianos, podemos vivir en nuestra rutina diaria sin darnos cuenta de la oscuridad que hay en el mundo. El mal existe y es real, y no solo en lugares lejanos, sino también aquí, en nuestras comunidades. La Biblia nos recuerda que no solo luchamos contra las cosas visibles, sino también contra fuerzas oscuras. En Efesios 6 y 12 se nos dice que nuestra lucha es contra los poderes de la oscuridad, así que es importante estar alertas y cuidar nuestra fe. Aunque no hay un versículo en la Biblia que lo diga de forma directa, creo que a veces Satanás puede ofrecer cosas como fama, dinero y poder a las personas. Un buen ejemplo de esto se encuentra en el libro de Mateo, donde se cuenta cómo Satanás intenta tentar a Jesús justo después de que fue bautizado por Juan el Bautista. Jesús se fue al desierto y estuvo allí ayunando por 40 días. Fue en ese momento, cuando estaba solo y hambriento, que Satanás se le acercó. Satanás le mostró a Jesús desde lo alto todos los reinos del mundo y le dijo que le daría todo eso si lo adoraba. ¿Imagina eso? Era como una prueba muy difícil para Jesús. Pero él respondió con firmeza, diciendo que solo debía adorar a Dios y servirle a Él. Entonces, Satanás se fue y llegaron ángeles a ayudar a Jesús. Este momento nos muestra que, según la Biblia, Satanás tiene cierto control sobre las cosas de este mundo. Cuando le ofreció a Jesús todos esos reinos, no estaba bromeando. Este relato sugiere que tiene el poder de ofrecer cosas a las personas. Y si pudo hacerlo con Jesús, no es difícil imaginar que también lo haga con otros, ofreciendo fama y placeres. A lo largo de la Biblia, vemos muchas historias de personas que eligen cosas materiales en lugar de su integridad espiritual. Un buen ejemplo es la historia de Esaú, que vendió su derecho de nacimiento por un plato de comida. Es como si dijera, prefiero esto ahora mismo, aunque me cueste mucho después. Hoy en día, en el mundo del entretenimiento, muchas personas se enfrentan a estas mismas tentaciones. A veces, buscan fama y éxito, pero a menudo a costa de su bienestar espiritual. Esto nos lleva a pensar, ¿vale la pena todo eso? La búsqueda de la fama puede llevar a decisiones difíciles y compromisos que podrían afectar a las personas de maneras que no imaginan.
Así que, la próxima vez que pienses en la fama o el éxito, recuerda que hay cosas más importantes que podrían perderse en el camino. Hay personas que han contado que les han ofrecido cosas como dinero y fama, pero a cambio de hacer cosas que no son buenas. Estas cosas pueden ser desde comportamientos inmorales hasta involucrarse en prácticas oscuras. La Biblia y las historias de celebridades que caen nos advierten que esos regalos de Satanás siempre tienen un precio alto. A veces, ese precio es tan alto que se pierde algo muy valioso, como el alma de una persona. Hay un versículo en Marcos 8:36 que dice, ¿de qué le sirve a alguien ganar el mundo entero si pierde su alma? Eso significa que a veces, las personas buscan cosas materiales y se olvidan de lo más importante. Satanás es astuto y no tiene un sentido del bien y del mal. La Biblia dice que el bien es solo para robar, matar y destruir. Hacer tratos con él nunca termina bien. En la música y el entretenimiento, hay señales de que algo oscuro está ocurriendo. Muchas canciones y shows hacen referencia a temas relacionados con el diablo, como si fuera algo normal. Algunos artistas incluso dicen abiertamente que han vendido su alma para conseguir éxito. Antes, Satanás se mantenía en la sombra, pero ahora se muestra abiertamente en vídeos musicales. Hay canciones que se llaman literalmente demonios. Y lo más sorprendente es que aquellos que han dejado la industria cuentan que detrás de cámaras hay muchas presiones y ofertas para hacer cosas que van en contra de los valores cristianos. Algunos sienten que deben comprometer sus creencias para tener éxito. En las redes sociales, vemos a personas mostrando autos de lujo y casas enormes, lo que a veces nos hace sentir que necesitamos tener lo mismo. Pero es importante recordar que algunos de estos lujos son temporales. La búsqueda de cosas materiales puede llevar a las personas a perder lo más valioso que tienen, su conexión con Dios y su paz espiritual. Al final, debemos preguntarnos, ¿de qué sirve tener fama y dinero si eso significa perder algo tan importante como nuestra alma? No te dejes engañar, es fundamental recordar que hay cosas que valen mucho más que las riquezas de este mundo. Hablemos de los Illuminati. Este nombre suena a misterio y conspiración, y proviene de un grupo real que existió hace mucho tiempo, en 1776, llamado los Illuminati bávaros. Con el tiempo, la idea de los Illuminati se transformó en una teoría que dice que hay un grupo secreto que intenta controlar el mundo. Según esta teoría, ellos quieren un gobierno global, una religión única y controlar el dinero en el planeta. Esto suena un poco a lo que dice la Biblia sobre el Anticristo, que también quiere establecer un gobierno y un sistema mundial. La teoría de los Illuminati es muy complicada y hay muchas versiones diferentes. A veces, se mezclan hechos reales con cosas inventadas, lo que hace difícil entenderla bien. Hoy en día, vemos referencias a los Illuminati en películas, libros y música. Algunos símbolos, como el ojo de la providencia que aparece en el sello de Estados Unidos, son interpretados por algunos como prueba de que los Illuminati están en todas partes. Casi cualquier persona famosa, desde actores hasta políticos, a veces es acusada de ser parte de este grupo secreto. Como creyentes, debemos recordar que no importa qué tan complicadas sean estas teorías, lo más importante es que Dios está siempre en control. La Biblia nos dice en Juan 5:16 que no somos del mundo, lo que significa que, aunque vivimos en él, no debemos permitir que nos influya negativamente. Debemos dirigir nuestros temores hacia Dios, porque Él es quien tiene el control de todo. Mateo 10:28 nos dice que no debemos temer a las personas que solo pueden lastimar nuestro cuerpo, sino a Dios, que tiene el poder sobre el alma. Tememos a Dios porque entendemos su grandeza y poder, no porque tengamos miedo. Dios es mucho más grande de lo que podemos imaginar. En Isaías 55:8-9, se nos recuerda que sus pensamientos y caminos son mucho más altos que los nuestros. Así que, si crees que has comprendido todo sobre Dios, cuidado. Él es un ser sin límites, y siempre debemos recordarlo. A veces, creemos que sabemos cómo actuará en cada situación y que tenemos un versículo bíblico para todo, pero eso no siempre es cierto. Es importante recordar que no debemos tener miedo de las personas, sino solo de Dios, quien tiene el poder sobre todo, incluso sobre nuestra alma. Ahora, hablemos de algo interesante, la música. Muchas personas creen que la industria de la música está influenciada por los Illuminati, y una pregunta común que surge es, ¿debería escuchar música que no es cristiana? En lugar de dar una respuesta rápida, hablemos del poder que tiene la música. La música tiene una fuerza especial, casi mágica, que no siempre entendemos.
Por un lado, la música se usa para alabar a Dios y, por otro, a veces se utiliza para cosas negativas. La Biblia nos muestra cuán poderosa puede ser. Por ejemplo, en 1 Samuel 4:23, cuando un espíritu malo atormentaba al rey Saúl, la música que tocaba David con su arpa lo ayudó a sentirse mejor. Eso muestra que la música puede tener un efecto profundo en nuestras emociones y en nuestro espíritu. A veces, escuchamos canciones en la radio o en tiendas, y sin querer, terminamos recordando las letras. Eso demuestra cómo la música puede llegar a nuestra mente sin que lo notemos. Es sorprendente, ¿verdad? La música no solo puede cambiar nuestro estado de ánimo, sino que también puede traernos recuerdos. Una canción puede hacernos sentir felices o tristes, recordarnos momentos especiales, o incluso hacernos revivir momentos difíciles. Por eso, es importante ser conscientes de qué tipo de música escuchamos. En resumen, la música es poderosa y puede influir en nuestras vidas de muchas maneras. Así que, antes de decidir qué escuchar, piénsalo bien. ¿Qué emociones o recuerdos te trae esa canción? Recuerda que la música puede tocar nuestro corazón de formas que a veces no entendemos. La música es increíble y tiene un poder que a veces no valoramos lo suficiente. ¿Alguna vez has escuchado a alguien decirle solo música? Pero déjame contarte una historia que muestra lo contrario. Imagina a una mujer que luchaba con problemas de adicción. Se sentía perdida y triste, como si estuviera en un túnel oscuro sin salida. Un día, escuchó un himno que hablaba de esperanza y amor. Esa canción tocó su corazón y le recordó que siempre hay una posibilidad de empezar de nuevo. Cada vez que sentía ganas de volver a caer en sus viejas costumbres, escuchaba ese himno, y de alguna manera, la música la ayudaba a encontrar paz y fuerza. La mujer decidió unirse al coro de su iglesia, y cantar se convirtió en su forma de sanar. A través de la música, no solo se recuperó, sino que también encontró un nuevo propósito en su vida. Su historia muestra cómo la música puede llegar a lo más profundo de nuestro ser y guiarnos incluso en los momentos más oscuros. Ahora, piensa en las canciones que escuchas. ¿Crees que te están acercando a Dios o a cosas que no son buenas? Muchas personas no se dan cuenta de lo que las letras realmente dicen. A veces, hay canciones que mencionan cosas negativas, como el sexo o la violencia, y aunque suenen bien, pueden alejarnos de lo que es bueno. En el pasado, la gente tenía más cuidado con lo que decía sobre el diablo. Ahora, algunos artistas ni siquiera intentan ocultar sus mensajes oscuros. Esto nos puede hacer sentir cómodos con cosas que, de hecho, no son buenas para nosotros. Es importante ser selectivo con lo que escuchas. No todas las canciones que mencionan a Dios son realmente cristianas. Debemos preguntar, ¿esta música glorifica a Dios o a otra cosa? La música tiene el poder de influir en nuestras emociones y pensamientos, así que elige con sabiduría. Recuerda, la música es algo que viene del cielo y siempre será importante. Mientras hablamos de esto, los ángeles ya están alabando a Dios con música. Así que mantente atento a lo que escuchas y elige canciones que te acerquen a la luz,